Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, ¿cómo está usted? Muy bien, pastor. Pastor siempre me hace dar risa. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal del Poder de la Gloria de Dios. Damos gloria al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Por su fidelidad a Él. Él es fiel en todo tiempo. Hoy vamos a hablar un tema que ya es el final de los que hemos hablado estos días. Se llama, ¿cómo, pastor? El final del desierto se manifestará la bendición de Dios. Ajá. Al final del desierto se manifiesta la bendición de Dios. Entonces, para llegar a ese lugar de bendición, Dios permite desiertos en nuestras vidas. Claro. Muchos pasan desiertos emocionales, espirituales, económicos, familiares, de salud. Amén. Pero al final vemos que está la bendición de Dios. Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar un ejemplo en la Biblia de Jacob, que al final él llegó a un lugar de bendición, Dios lo bendijo grandemente, pero él tuvo que pasar momentos difíciles, circunstancias, enseñanzas de Dios, vivió cosas sobrenaturales, que es lo que vamos a hablar hoy en este tema. Pero al final vio la gloria de Dios. Así es, como tú y yo la vamos a ver al final de ese proceso, de ese momento difícil que estemos pasando o que tú estés pasando. Amén. Le garantizo que Dios es real, Dios es todopoderoso, el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy por los siglos de los siglos, y el mismo Dios que levantó a Jacob, que le dio la victoria, que le bendijo, es el que nos bendice hoy también a cada uno de nosotros. Amén, así es. Vamos a leer la palabra de Dios, Génesis 25, 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda. Ajá. Aquí vemos que en el vientre de la mamá, estos gemelos peleaban. Porque querían nacer primero uno. Porque querían nacer primero uno. Así es. Y el otro no quería ser el segundo. Porque había una bendición especial para que nacía primero. Nace Esaú, pero Jacob sale agarrado del pie de Esaú, su hermanito. Así es. Entonces vemos ahí que ya hay un propósito de Dios. Claro, porque en una parte de la palabra dice Dios, el mayor le servirá al menor. Así es. Ya era un propósito de Dios. Así es. O sea, entonces, ahí es cuando vemos que la bendición, así es, pastor, la busca Jacob. Ajá. Era un propósito que Dios tenía ya desde la eternidad. Y vemos acá en Génesis 27, 41 al 45, que Esaú era el primogénito. Claro, pero tuvo en poco la bendición. Porque era una bendición ser el primogénito. En ese entonces la costumbre era que el papá bendecía al primogénito. Y Esaú vendió su primogenitura ¿a quién? A Jacob por un plato de lentejas. Así es. Tuvo en poco la bendición de Dios. Y sucede hoy en este tiempo, mucha gente, muchos hijos de Dios tienen en poco lo que Dios les ha dado. Tienen en poco a Dios. Y por eso tuvo problemas Jacob y Esaú, porque el uno tuvo en poco la bendición y el otro le costó. Claro. El haber comprado haber hecho ese cambio le costó pasar un desierto en su vida. Amén, así es. Génesis 27, 41 al 45 dice: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió a llamar y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela
acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que les ha hecho, y yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque será privada de vosotros ambos en un día. Así. Entonces vemos que ahí comenzó el desierto de Jacob, porque imagínense estar con sus papás en tienda, porque dice que él era de tienda y el hermano era del campo, de casa. Entonces Jacob vivía una vida sabrosa, era hijo de papi y mami, Claro. y le tocó salir huyendo por causa de su hermano, pero vemos acá que por encima del hombre Dios cumple sus propósitos. Dios permitió eso, que fue duro para Jacob, para llevarlo a un lugar de bendición. Y aquí es donde vemos, pastora, que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Así es. Entonces el desierto es donde aprendemos a depender de Dios. Ahí ya Jacob ya no dependía de papá y mamá, sino de Dios. Amén. Porque ya no iba a tener las comodidades que tenía ya con su papá y su mamá. Entonces Dios en el desierto lo permite, ¿para qué? Para sacarnos del confort, para que podamos cumplir su llamado y su propósito. Entonces mucha gente ve el desierto como algo malo de parte de Dios, y no es así. De pronto hay personas que dicen, perdón, pastor, hay personas que dicen, esa persona está en el desierto porque quién sabe qué pecado tiene, Ajá. quién sabe qué cosa está haciendo. Pero el desierto lo permite Dios, pero a veces algunas personas entran al desierto por su arrogancia o por su prepotencia o por su orgullo o porque ellos quieren entrar al desierto. Así es. Entonces vemos que este desierto que vivió Jacob y que muchas veces nosotros vivimos es para tener experiencias con Dios. Y desde el momento que salió Jacob de su casa, tuvo experiencias sobrenaturales. Y es cuando se le aparecen a Jacob en Betel ángeles. En Génesis 28, 10 al 22 lo dice. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. ¿Le ayudo, pastor? Sí, y soñó aquí con una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles, siga, pastora. Ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ahora vemos aquí que Dios le dio una promesa.
Ajá. En esa visión, en ese sueño, dijo, te voy a entregar todas estas bendiciones. Como le había prometido a Moisés, a Abraham, a Isaac, también le prometió a Jacob que le daría esas bendiciones a él. Ajá, esa misma promesa que Dios le dio a Abraham, que su descendencia sería bendita en la tierra, que como las estrellas del cielo y como la arena del mar, así sería la descendencia de Jacob. O sea, la misma promesa de bendición que venía de Abraham, Isaac, su padre, venía para él. Entonces, y el Señor le dijo, no temas porque yo estoy contigo. Entonces vemos que donde se encontraba Jacob, si Jacob se queda en la tienda con sus papás, ¿qué pasa, pastor? No recibe la bendición. No se manifiesta. No se manifiesta la bendición de Dios sobre la vida de Jacob. No se manifiesta el propósito de Dios, no se cumple el plan perfecto que tenía Dios desde la eternidad para Jacob. Y Dios usa una ficha para mover a Jacob. ¿Cuál es esa ficha? A su hermano Esaú. Ajá. Dios siempre va a usar alguna estrategia divina. Amén. Para incomodarnos y llevarnos a la bendición, al propósito que Él quiere para cada uno de nosotros. Así es. Entonces Dios te dice hoy, Dios va a sacar a muchos del conformismo y de la comodidad y los lleva a ese lugar de bendición, como le pasó a Jacob. Porque muchas veces si nos quedamos quietos no va a pasar nada. Para que la gente se ponga en movimiento, para que salga de ese conformismo, de esa... como de ese sueño, de ese letargo. Sí, Dios tiene que permitir algo que a veces duele, porque para Jacob no fue fácil que su hermano lo estuviera persiguiendo, que lo quisiera matar, salir de la casa de sus padres, no fue fácil para Jacob, pero más sin embargo Jacob le obedeció a Dios y siguió su camino, y en ese camino de desierto tiene otra experiencia sobrenatural con Dios. ¿Cuál es, pastor? En Génesis 32:1 dice, Jacob tuvo una experiencia con los ángeles. Así es. Entonces vamos a Génesis 32:1-2. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángel de Dios, y dijo Jacob cuando lo vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mananaim. Ajá. Entonces vemos acá que hablábamos las enseñanzas anteriores, que en el desierto no estamos solos, que pareciera que estemos solos porque el desierto es un lugar de soledad, un lugar árido, un lugar donde no se ve nada, hay calor, hay mucho calor, hay frío, pero vemos acá que vemos a través de Jacob, de esta enseñanza de Jacob, que ángeles le salieron al encuentro, ángeles de Dios. Entonces no estamos solos, porque los ángeles son para quienes, para el servicio para de el servicio de nosotros, los hijos del Dios viviente. Mire lo que dice Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación, pastor? Nosotros somos herederos de la salvación. Ajá, entonces tú no estás solo en ese desierto. Dios tiene ángeles que tú de pronto no los ves, pero están ahí para ayudarte y para ayudarnos. Amén, pero notamos algo aquí. Jacob tuvo miedo. Así porque es. sabía que su hermano lo había amenazado, amenaza de muerte. Ajá. Y él huyó. Así es. Sí. Y vemos que en ese proceso de Jacob, desde el momento que sale de la casa de sus padres, la mamá lo envía, le dice que vaya a la casa de su tío. Él allá tuvo un proceso que Labán, su suegro, se aprovechó de él, que esa es otra historia, pero llegó el momento en que Dios le dijo a Jacob que saliera y volviera a la tierra de su parentela. Entonces él tuvo miedo porque sabía que se iba a encontrar nuevamente con su hermano, y en ese miedo y en ese temor que él tuvo, él hace una oración a Dios. En Génesis 32, 7-8 dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará.
Entonces, ¿qué vemos aquí, pastor? Una estrategia. Si acaba con una parte, no va a acabar con todos. Sí, él tuvo ahí una estrategia. Era tanto el miedo que tenía Jacob que él hizo una estrategia humana, pero ese no era el plan que tenía Dios, porque él no entendía el plan que Dios tenía, que era llevarlo a la bendición. Pero es bueno porque él oró a Dios. La actitud Él oró, tuvo una buena actitud porque él oró a Dios en su angustia, en su temor. Oró a Dios. Sí. Y le recordó: Señor, acuérdate que tú dijiste que me ibas a bendecir y me ibas a guardar. Así es. Y mire que Génesis 32, 9 al 12 lo dice. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jacob aquí? Le reclamó la promesa que Dios le había dado. Él oró, él citó la palabra. Claro, la citó y dijo: tú me prometiste. Así es. Entonces nosotros, cuando estemos pasando por un proceso, por una dificultad que debemos mencionar, declarar la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, así es. Entonces debemos declarar la palabra. ¿Qué le dijo el Señor Jesús cuando Él lo llevó al desierto? Y Cristo está. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Le citó ¿qué? La palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer en esos momentos de temor, de angustia? Orar, pero orar con entendimiento. Sí, él oró con entendimiento. A veces en la angustia oramos sin entendimiento y empezamos a decir cosas que no debemos decir. Exactamente. Entonces vemos aquí una enseñanza de Jacob, es que él le recordó a Dios la promesa que le había dicho, le declaró la palabra y Dios escuchó esa oración, pastor. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Señor, te adoramos. Entonces vemos que este desierto y el desierto que Dios permite en nuestras vidas es para que dependamos ¿de quién? De Dios. Porque él estaba dependiendo del papá y de la mamá. Él estaba muy contento. Entonces el Señor nos dice: es hora de dejar de ser niños, debemos crecer y madurar. Muchas veces Dios permite esas circunstancias, no sé qué está permitiendo Dios con tu vida, pero es para que crezcas y madures. Hay muchas personas, pastor, con 20 años, 30 años, y todavía siguen con sus niñadas. Así es. Por cualquier cosa dejan a Dios, se van de la congregación y eso no está bien. Esa no es una actitud correcta. Correcto. Y mire lo que dice 1 Corintios 13. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Sí, porque la vida espiritual es como las etapas que vive el ser humano, que es un bebé, luego un niño, un preadolescente, un adolescente, viene a ser muchacho, viene la edad madura, la edad adulta. Así es la vida espiritual. Nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que madurar, no nos podemos quedar, como dice la palabra, que cuando era niño hablaba como niño. Hay personas, hay hijos de Dios que todavía hablan como niños espirituales. Juegan como niños, piensan como niños. Y llevan 20, 30 años de cristianos y no han madurado. Pero el Señor, por eso el Señor tiene que sacarlos de su confort, de su inmadurez, para que ellos aprendan a madurar, a través del desierto, aprendan a depender de Dios. Porque no quieren madurar, no quieren crecer, no quieren salir de su confort. Por eso a veces Dios cierra puertas para que nosotros aprendamos a depender de Él. Así es. Sí, porque las bendiciones vienen de parte de Él. Nuestro socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Que Él usa personas para bendecirnos, es cierto. Pero
dependemos de Él, porque Él es el que nos da las bendiciones. Y Salmos 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando nosotros clamamos, pedimos a Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos ayude, sus oídos están atentos a nuestro clamor. Pero oramos con entendimiento, tenemos que empezar a orar con entendimiento. Ajá, y si tú eres hijo de Dios, porque dice que nosotros los hijos de Dios, Dios nos llama justos, Claro, y amén. dice que los ojos de Dios, de Jehová, están sobre los justos. Así tú estés pasando un desierto, te sientas solo, los ojos de Dios están sobre ti. Amén. Y vemos aquí que Jacob caminó todo un día cansado y se duerme y Dios lo visita. Imagínense, pastor, esta promesa tan hermosa. Y tiene un encuentro sobrenatural con Dios allá en Génesis 32, Aquí, 22, 30. amén. En el desierto vamos a tener muchas experiencias. Aquí tuvo experiencia con Dios, tuvo experiencia con ángeles, Ajá. vio la gloria de Dios, vio en sueño, vio a Dios sentado en su trono, que le habló. Así es. Ujú. En el desierto Dios te va a hablar a ti, me va a hablar a mí. Así En es. el desierto vamos a conocer a Dios cara a cara, como es Él. Así es. A su nombre. Génesis 32, 22 al 36. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces vemos aquí que en esta experiencia sobrenatural que tiene Jacob, que se encuentra, lucha con Dios y Dios le cambia su identidad, porque a Jacob lo conocían como el tramposo, el que más lo El engañador. el engañador. Y el Señor le dice: ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, que significa luchar con Dios, El que lucha con Dios. el que lucha con Dios. Y vemos también que aquí en esta experiencia Dios libera a Jacob, lo libera de su alma, porque me imagino que Jacob tenía mucho dolor en su corazón. ¿Por qué? Por esa persecución de su hermano, Esa angustia que tenía. por la persecución de su hermano. Entonces Dios lo libra ahí en esa experiencia, en ese momento. Dice que lo bendijo. ¿Qué más pasó ahí, pastor? Lo bendijo y él conoció que Dios estaba con él, porque él pensaba que estaba solo. Y en ese momento se dio cuenta que Dios Así es. estaba en todo el tiempo que estaba él en el desierto, estaba Dios ahí con Jacob. Entonces él tuvo que pasar ese día de desierto para encontrarse con la bendición de Dios, con la gloria de Dios. Ahí fue cambiado su nombre, tuvo una nueva identidad, era Israel. ¿Y qué pasa aquí? Vemos que antes de ver la gloria de Dios, tenemos que pasar ¿por qué? Por el desierto. ¿Sabe quién también pasó por un desierto para encontrarse con la zarza ardiendo, con el llamado de Dios? Moisés. Moisés también sale huyendo de Egipto, Ajá. porque lo persiguen los egipcios. Ujú. Y llega a un lugar donde conoce a Jetro, su suegro. Ajá. Sí. Y ahí en ese desierto Ujú. conoce la gloria de Dios. Dios se le presenta cara a cara y ve a Dios cara a cara. Éxodo 3, 1 al 6.
Siga, pastor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces vemos que para que Moisés se encontrara con el llamado de Dios, tuvo que pasar ¿qué? Un desierto. Un desierto. Y notamos algo, que lo mismo que le pasó a Jacob, le pasó también a Moisés. Jacob salió huyendo porque su hermano lo iba a matar. Y Moisés salió huyendo porque el faraón lo iba a matar. Vemos acá, pastor, que en el desierto solo sobreviven ¿quiénes, pastor? Los que tienen una actitud como Jacob y Moisés. Así es. Entonces el desierto está diseñado para matar ¿qué? Lo que se detiene, lo que está quieto, para sacar del confort a la gente, para que madure y para que llegue al lugar de la bendición, para que se encuentre cara a cara ¿con quién? Con Dios. ¿No le parece hermoso eso? Es hermosísimo. El desierto también es para que aprendamos a caminar aunque estemos cansados, aunque ya sintamos que no podemos más. Para Jacob no fue fácil. Imagine caminar por el desierto donde hay mucho calor, donde hay mucho frío, donde hay soledad. Lo mismo le pasó a Moisés. Quizás tú estás pasando un desierto donde ya dices: ya no puedo más, ya se te están acabando las fuerzas, te sientes solo, pero Dios a través de esta enseñanza te dice: no estás solo. Al final vas a ver la gloria de Dios. Amén, como la vio Jacob. Así es. Que a pesar de las circunstancias, él no se detuvo, le obedeció a Dios. Y siguió. Y siguió. Avanzó. Avanza. Si estás en el avanza. No te preocupes. Dios está contigo. Y Dios te va a bendecir. Dios te va a mostrar su gloria. Dios te va a levantar. Así es. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. En el desierto tenemos experiencias sobrenaturales con Dios. Amén. Porque vemos aquí que Jacob se encontró con ángeles, tuvo visiones, tuvo sueños, peleó directamente con Dios. Amén. Y dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. Y Dios lo bendijo. Entonces tenemos que seguir luchando, tenemos que arrebatar la bendición que Dios ya nos prometió a través de su palabra. Gloria a Dios. Porque en Abraham dice la palabra: serían benditas todas las naciones de la tierra. En Abraham, en Isaac y Jacob, y en tu simiente, dice la palabra de Dios, y esa simiente es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, al final de ese desierto hay una bendición muy grande que te está esperando y que nos está esperando, pastor. Amén. Así es, y lo pastor. podemos testificar, que muchos desiertos Dios ha permitido en nuestro ministerio, en nuestra familia, y al final hemos visto la gloria de Dios. Al final Dios nos da la victoria. Amén. Y aprendimos a depender de Dios y a saber que no estamos solos. Entonces, no estás solo, Dios te está enseñando a depender de Él para que la gloria se la lleve Dios y no el hombre. Amén, así es, pastora. La gloria se la va a llevar el Señor Jesucristo, Así no es. el hombre. Así es. Entonces, les dejamos, esta era la enseñanza para este día, que esta palabra dé mucho fruto en cada vida de los que nos está viendo, que esta palabra se haga realidad en sus vidas. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios quiere que esta palabra no vuelva a Él vacía, sino que dé mucho fruto en el nombre de Jesús. Así que les dejamos. Que el eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos los continúa bendiciendo. Amén, así es. No se les olvide suscribirse. Esto nos ayuda para que el canal crezca y tome prestigio, porque
el Señor permitió este canal que lo abriéramos en YouTube para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Para que la gente conozca el propósito, el amor de Dios a través de su palabra. Porque cuando conocemos su palabra, cuando oímos su palabra, conocemos a Dios. Así que les invitamos también a que nos llamen a ese número que aparece en pantalla y estamos atentos a cualquier inquietud, para cualquier consejería, estamos atentos a ayudarles. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús y hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.